Bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Este es el último episodio de la primera temporada. Ya no vamos a publicar episodios nuevos lo que queda de este año. Sin embargo, vamos a estar activos en nuestras redes, vamos a estar respondiendo sus correos y hemos de estar sacando del baúl algunos episodios pasados. Van a tener un tiempo para ponerse al día con los episodios que aún no han escuchado. O por ahí se pueden repetir algún episodio que les haya gustado mucho. Y bueno, en poco tiempo estaremos de vuelta con una segunda temporada para la que ya tenemos una lista de invitados que está increíble. También esto me va a permitir tomarme un permiso de paternidad, que mi guagua también está cerca de llegar y eso tiende a acaparar bastante la atención y la energía de uno. Así parece que se han marcado los ciclos de este podcast. Ahora nos toca la pausa de noviembre, diciembre. Esta será la estación en la que estemos gestando a la nueva temporada de Radio Semilla. Quiero dar las gracias y los créditos a todas las personas que han aportado en la producción de esta primera temporada. Es un esfuerzo colectivo súper bonito, tenemos un equipo increíble de la Red de Semillas. A Javier Carrera, que es coanfitrión, coproductor, editor de textos. A la Dani Borja, que es la dura del diseño gráfico y la estrategia de comunicación. Al Gustavo Chiriboga, coordinador audiovisual, por supuesto a nuestra corresponsal en Galápagos, Karina Bautista, coanfitriona también y productora del segmento de Galápagos, junto a Isabel Timpe, a quien le mandamos un saludo también. Un agradecimiento grande a toda la red de Guardianes de Semillas, que es una comunidad tan linda que apoya de una manera tan profunda con su aliento, con su retroalimentación, pero sobre todo con los invitados e invitadas que son los que en verdad nos proveen de contenido, así que un agradecimiento gigante a todos los que han compartido su voz aquí en Radio Semilla. Y a todos ustedes que nos apoyan, que nos escuchan, que nos recomiendan, muchas gracias. El episodio de hoy tenemos a Cristóbal Cobo. A Cristóbal le atraviesa la línea equinoccial desde que tiene uso de razón. Lleva varias décadas en investigación activa de astronomía, historia, arqueología, geografía, con especial énfasis en los Andes ecuatoriales. Y hoy nos propone una perspectiva distinta de cómo orientamos el mundo. Desmenuza el calendario agrícola y nos cuenta un poco sobre su relación y la de nuestros antepasados con las montañas, los astros y la bóveda celeste. Eso, espero que disfruten el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Abrazos fuertes. Les dejo con Cristóbal Cobo. Bienvenido, Cristóbal Cobo. Pucha, nos tocó cancelar como 3 veces la entrevista y reagendar y por fin lo estamos haciendo. Así que ya en unos 2 otros episodios te hemos mencionado y hemos advertido que vamos a grabar contigo. Así que llegó el día. Es un honor para nosotros, para Radio Semilla, tenerte aquí. Gracias por estar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Felipe. Un saludo a todos igualmente. Para mí también es un honor y un gusto muy grande compartir con todos los amigos de la red y con todas las personas que se interesan en este tipo de temas que de alguna manera puede trascender nuestra vida cotidiana en el presente y hacia un futuro más prometedor para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bien bonito, bien constructivo compartir este espacio. Muchas gracias. Chévere. Primero quisiéramos que nos pongas un poco en contexto sobre ti, sobre tu vida, de dónde eres, cómo te formaste, eso, ¿no? ¿De dónde es tu familia? Sí, bueno, yo nací en la ciudad de Quito. Me identifico mucho con toda esta región de los Andes ecuatoriales porque no solamente ha sido parte importante dentro de mi vida en diferentes aspectos, desde el deportivo, el cultural, el ecológico también, sino para mí ha sido importante tener un entendimiento de la identidad cultural en relación a esta región y también las influencias que he podido gozar por parte de mi familia, que siempre estuvo vinculada con la región costera, sobre todo con Bahía de Caracas. Parte de mi vida se desarrolla en torno a esta región de Manabí y también del centro de la costa en la región de la Concordia. Entonces estos vínculos y enlaces geográficos importantes para mí incidieron para
que yo tenga ciertas inquietudes que no lo han tenido otras personas en relación a todo este contexto de la mitad del mundo, de la línea ecuatorial, y esa ha sido mi especialidad, sobre todo las últimas 2 décadas de mi vida, ¿no? Entonces, mi identidad se vincula profundamente con los Andes ecuatoriales y esa es mi dedicación. ¿Tú viviste de niño en Bahía o de adolescente o cómo fue? Sí, mi madre nació en Quito, pero de niña vivió en Bahía de Caracas. Mi abuelo vivió ahí. Todas las vacaciones pasábamos en Bahía y claro, conocí muy bien, tuve muchos amigos hasta ahora y esa relación con la gastronomía, el paisaje de Manabí para mí es parte de mi vida, ¿no? Al igual que la Concordia también, todo ese aspecto selvático, súper tropical, esa relación con la región de la Concordia que es algo totalmente diferente, ¿no? Posiblemente estamos hablando de uno de los sitios que más ha gozado de la megadiversidad en la historia del planeta. Actualmente, por ejemplo, es el sitio con más especies endémicas de aves en el planeta, ¿no? Son ¿La Concordia? Sí, son 78 especies endémicas que existen alrededor de lo que es la Concordia, ¿no? Entonces, a pesar de que ha sido una región sobreexplotada con monocultivos, sin embargo, todavía se puede apreciar esa densidad poblacional de la fauna, de la flora, ¿no? Y también esta relación con la región norte de Quito, que es Pomasqui, San Antonio de Pichincha, porque mi abuelo siempre la trajo también todos estos aspectos de la línea ecuatorial. Inclusive él tuvo una empresa, la empresa cinematográfica Equinoccial. Recién me enteré hace unos 3 meses que él tenía esta empresa porque durante alrededor de unos 50 o 60 años el material cinematográfico de mi abuelo estuvo guardado, embodegado. Inclusive mi padre, que ya falleció, él tampoco vio este material cinematográfico. Mi abuelo lo había guardado y se quedó guardado. Mi hermano está haciendo un trabajo de rescate de este material, digitalizándolo, muchos hechos históricos de los años 40, 50, y él pues atraído por este tema ecuatorial. Él tuvo una pequeña granja ahí en Pomasqui, entonces también mi relación muy profunda con esa región de San Antonio de Pichincha, se le conoce como la mitad del mundo, ¿no? Desde niño, desde bebé prácticamente. Entonces, mi relación con estos espacios geográficos, con estos paisajes, influyeron mucho en mi persona para que yo me dedique a investigar más profundamente sobre aspectos culturales, ancestrales, sobre la cosmovisión andina y sobre todo la astronomía antigua, que nadie lo había hecho anteriormente. Qué bacán. ¿Y eres 100% autodidacta o también has llegado a estudiar algo formalmente? Sí, no, yo estudié ingeniería comercial, que no, de alguna manera no tiene nada que ver, pero definitivamente me ha ayudado mucho porque siempre me gustó esa carrera. Me especialicé en sistemas de aseguramiento de calidad, pero eso me ayudó a llevar mis proyectos de una manera empresarial totalmente autogestionados, totalmente autosostenibles e integrales. Algunos de ellos se han vuelto proyectos ejemplares en la comunidad nacional internacional como Mixqui Huarmi, que es la producción de la miel de agave. Que tuvimos el episodio con la Gaby. Sí, con mi esposa. Sí, Las Delicias del Agave se llama para la gente que quiere ir a escucharlo. Sí, es una de nuestras especialidades y logramos que ese proyecto cumpla con 3 factores importantísimos, lo cual ha hecho que sea un proyecto 100% evaluado por diferentes organismos internacionales, inclusive desde la economía solidaria, el rescate del patrimonio cultural alimentario, desde el enfoque 100% ecológico de ese proyecto. Entonces es un proyecto integral que se ha vuelto también un modelo para otras propuestas de la comunidad. Entonces los estudios de administración de empresas, de ingeniería comercial me ayudó a enfocar también en la gestión cultural de otros proyectos que he podido desarrollar, como el Centro Cultural Quitzato, donde tenemos el monumento a la mitad del mundo, que es el reloj solar. Entonces ahí trabajamos con los guías de la comunidad. Es un proyecto totalmente autogestionado, autosostenido, donde gestionamos todos los días con turistas de todas partes del mundo, ¿no? Chévere. Tenemos un montón de temas para hablar hoy. Sí. Y sé que el tiempo se va a acabar antes que el contenido. Pero para comenzar, yo quería romper un paradigma para ver si es que toda esta conversación se da desde otra perspectiva. Y esto es la geoperspectiva orientada que tú has propuesto. Quería que nos cuentes un poco de qué se trata esta geoperspectiva orientada. Bueno, ¿qué es la geoperspectiva y cómo funciona tu propuesta de la geoperspectiva orientada? Sí, bueno, ese es un tema igualmente muy profundo y de alguna manera puede ser como muy compleja desde diferentes aristas culturales, sociales e inclusive filosóficas, pero para mí lo más importante es desde la objetividad científica. Entonces, para poder entrar a este contexto
sí me gustaría explicar que también he tenido estudios en geografía teórica y sistemas de información geográficos. Entonces, eso me ha permitido desarrollar una propuesta teórica que ha sido aceptada a nivel académico. He podido publicar en diferentes artículos científicos de esta propuesta y para mí fue un reto porque es la primera vez en la historia de la geografía, en la historia de la humanidad, que una geoperspectiva es sustentada científicamente, técnicamente. Esto ha permitido que el Ecuador pueda presentar una propuesta teórica que rompe con unos esquemas convencionales, que es verle al mundo con el norte arriba y el sur abajo, que es la manera convencional como se ha desarrollado la cartografía, la geografía, los mapamundis, la educación, las propuestas de geopolítica, geografía social, geografía cultural a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, me ayudó a entender esto desde una perspectiva de la lectura del paisaje andino y de la astronomía antigua de los indígenas, porque para poder entender la astronomía antigua de los indígenas había que desapegarse, había que desechar de alguna manera esas perspectivas convencionales de ver no solamente la historia, sino la geografía en este caso, para poder tener una lectura más natural del mundo. Entonces eso me ayudó a entender de que solamente existe una sola geoperspectiva natural desde nuestra posición como observadores de la Tierra. En cualquier parte del mundo que nos paremos, nosotros vamos a tener los puntos cardinales a los lados. Si nos orientamos, por ejemplo, la única dirección que puede permitirnos orientarnos es justamente el oriente, de ahí viene la palabra orientación. En latín, oriente significa por donde el sol sale. Entonces no hay manera que nos orientemos al norte, porque etimológicamente no está relacionado con el significado de la palabra. La única manera de orientarnos es hacia el oriente. Eso es lo que significa esta palabra. El momento que nos orientamos correctamente hacia el oriente, evidentemente, el norte va a quedar a nuestra izquierda y eso significa la palabra norte. Viene de antiguas lenguas indoeuropeas, ner, N-E-R, que significa izquierda. La palabra norte significa izquierda. El momento que yo me oriento, mi izquierda será el norte y por eso la palabra norte significa izquierda. La palabra sur, en cambio, viene de surya, que es el sol, porque los países del norte veían al sol siempre hacia el sur. Entonces ellos le llamaban a esa dirección la dirección del sol. Sur, south, viene de surya, que es la dirección del sol. Y occidente, que es el punto menos funcional, viene de oxiso, que es el punto muerto. Porque yo no voy a poder observar el movimiento celeste de los planetas, esa mecánica de la Tierra, donde vemos que se ocultan los astros, la luna y el sol, hacia el occidente porque es el punto muerto, por eso se llama occidente. Viene de oxiso, que es el punto muerto. La única manera de poder entender toda esa mecánica celeste, la rotación, los movimientos aparentes de los planetas, de la luna, del sol, de las estrellas, es orientándome. Así voy a poder ver tanto al norte como al sur. Yo me acuerdo que nos enseñaban a orientarnos hacia el norte, la mano derecha por donde se levanta el sol, la mano izquierda por donde se acuesta. ¿Y qué pasaba en ese momento? Descartábamos totalmente el sur. Es invisible para nosotros, porque es una geoperspectiva totalmente incorrecta. La única manera de poder entender algo integral, tanto del norte como del sur, es orientarnos. Ahí nos comenzamos a dar cuenta cómo la educación falla también en base a estos dogmas impuestos desde hace 1800 años, desde el primer mapa de Ptolomeo de Alejandría. Él diseñó el primer mapa del mundo con el norte arriba, el sur abajo, porque veía a la estrella polar Polaris de la Osa Menor como un punto fijo en el cosmos para poder ordenar en longitudes y latitudes, en coordenadas, su propuesta geográfica, y a partir de ese momento se volvió una costumbre histórica para marinos, navegantes, geógrafos, cartógrafos desde hace muchos siglos, y se enquistó esa geoperspectiva del norte arriba al sur abajo. Pero no es correcta. ¿Por qué? Porque la estrella Polaris no es un punto fijo en el cosmos. Cambia permanentemente. Cambia 50 segundos de arco cada año. Todo el tiempo, todos los días va cambiando las estrellas con respecto a nuestra posición de observadores. Cambia 1 grado cada 76 años y 360 grados, un círculo completo cada 25.800 años. A eso lo llamamos el movimiento de precesión, que lo entendieron muy bien los mayas, por ejemplo. Las estrellas no son fijas para nosotros como observadores terrestres, entonces no podemos hablar de puntos fijos y constantes a lo largo del tiempo para poder determinar puntos cardinales
específicos, concretos y exactos. O sea, lo único fijo es el sol. El único punto fijo en el cosmos para nosotros como observadores es la salida del sol en los equinoccios. Solamente 2 días del año, los equinoccios de marzo, alrededor del 20-21, y los equinoccios de septiembre, que son alrededor del 22-23 de septiembre. Esos puntos, solamente 2 días del año, nos proveen el punto más fijo y constante en todo el cosmos para nosotros como observadores terrestres. El asunto es que, bueno, supongamos que nos paramos en cualquier parte del mundo, en una habitación, en un patio, en un bosque. El momento que nos orientamos hacia el oriente, el norte queda a la derecha, a la izquierda, el sur a la derecha, y ese momento estamos orientados. Entonces, si así nos funciona la naturaleza para nosotros como observadores y podemos sustentarlo científicamente con la salida del sol de los equinoccios para poder determinar cualquier otro punto cardinal de los 360 grados que nos rodean a nuestro alrededor, pues es así como la cartografía, la geografía debería ser hecho, porque justamente la geografía se trata de eso, de dibujar nuestro entorno, nuestros paisajes, nuestras montañas, nuestras selvas, en base a nuestra posición como observadores de la Tierra. Entonces a veces mucha gente dice, pero desde el espacio no existen puntos cardinales, lo puedo poner a la Tierra como quiera. Es verdad, pero no estamos en el espacio, estamos en la Tierra, y de eso se trata. Desde nuestra posición como observadores terrestres, en cualquier parte del mundo vamos a compartir la misma perspectiva. Por lo tanto, es así como la cartografía debía haber sido diseñada siempre, con el oriente, con el este como nuestro referente. Así el norte queda a la izquierda, al sur a la derecha. Los mapas de las ciudades, de los caminos, de las redes eléctricas, de los valles, de las selvas, siempre debió ser diseñada desde esta perspectiva porque es la única que es sustentable técnica y científicamente. Pero mira, para mí lo más importante es desde el enfoque educativo, cultural, porque ese momento simplificamos el entendimiento de un niño para poder entender la geografía, el manejo, el dominio de los puntos cardinales, las direcciones. Porque un niño simplemente ve cómo la naturaleza funciona. Te voy a poner un caso, los vientos alisios. Los vientos alisios van de este a oeste, justamente porque la Tierra rota de oeste a este. A eso se deben los vientos alisios. Entonces, cuando un profesor o una profesora toma un globo o un mapa, el momento que quieren explicar eso a un niño, con el norte arriba, al sur abajo, ¿cómo le va a explicar que el viento va de izquierda a derecha? Es absurdo. Entonces la mejor manera está la educación en la naturaleza. Y cuando nosotros salimos de la naturaleza vamos a ver que el viento recorre de este a oeste, los vientos alisios, porque la Tierra rota de occidente a oriente, de oeste a este. Entonces, ese momento para un niño va a ser muy natural entenderlo, así como el clima, la meteorología, las estaciones, el tiempo, el espacio, los calendarios. No solamente podemos simplificar el entendimiento de la naturaleza, de las ciencias, sino también procurando explicar que existe un mundo en balance, en equilibrio, donde no existen unos sobre otros, no existen países de arriba, no existen países de abajo. Todas las naciones del mundo tienen su posición específica. Entonces, lo que procuramos con esto es llevar a cabo un cambio de paradigmas en cómo tenemos o deberíamos de procurar tener una lectura del mundo en igualdad de condiciones, una lectura que podamos compartirlos con todas las personas, donde cada persona en el mundo tiene su posición específica y así entender de mejor manera, volver a vincular nuestra lectura del cosmos con la naturaleza. Y a ese momento estamos hablando de derechos, de los derechos de los niños, porque es el derecho de los niños y los jóvenes de entender cómo la naturaleza funciona y aprender desde esa perspectiva, no desde el capricho del hombre, no desde imposiciones dogmáticas que lo que hacen es confundirnos y tener un orden político, una geografía política impositiva del mundo, de ver que los países desarrollados están sobre los subdesarrollados, los ricos sobre los pobres. Es una lectura de desigualdad, es una lectura política que posiblemente debe de acabarse, ¿no?
La primera vez que te escuché hablar de eso, te decía que tenemos que hacer un emoji de WhatsApp Sí. para poder poner el mundo con el este hacia arriba, ¿no? Así que bueno, tal vez una invitación a los oyentes, si es que alguien sabe cómo hacer emojis y meterlos en el WhatsApp, hacer una tierrita con el este hacia arriba. Me vuela la cabeza a mí este tema, me parece súper interesante. Sí, bueno, fue Quino el que comenzó de una manera más desafiante a cuestionar el norte arriba sobre el sur abajo y comenzó a proponer en sus caricaturas de Mafalda diferentes geoperspectivas del sur sobre el norte. Hay una caricatura que Libertad, que es la mejor amiga de Mafalda, le pregunta, ¿pero por qué? Mafalda le pregunta, ¿pero por qué tenemos que ver el mundo así? Y ella dice, desde el espacio no existen direcciones. Lo podemos ver al mundo como quiera, pero no es así. Sí existe una geoperspectiva determinada y también hay en otras caricaturas que sí presenta al mundo orientado. Ah, sí. Sí. Ese Quino, ¿no? Haciendo Quino, de las suyas en todos los campos. Sí, y también hay otros Increíble. trabajos como de Joaquín Torres García, en la década de los 30, de 40, de diferentes propuestas filosóficas, artísticas que él desarrolló en Uruguay. Y de él salió la propuesta Nuestro Norte es el Sur. Y de eso se agarró este dictador Chávez de Venezuela para su eslogan, Nuestro Norte es del Sur, ¿no? Diciendo que sí, que el sur debería estar arriba y el norte abajo, que tampoco tiene sustento técnico. Etimológicamente ese momento lo estaba diciendo, nuestro norte es del sur, nuestra izquierda es del sol. Eso es lo que significaría etimológicamente esas palabras, ¿no? Pero fue interesante que Joaquín Torres García lo haya formulado desde esta perspectiva, de lo cual se agarraron ciertos sectores de Chile y de Argentina para formular nuevos esquemas geográficos con el sur arriba, el norte abajo, para centralizar sus regiones geográficas a nivel del contexto mundial. Entonces surgieron nuevas propuestas teóricas tanto en el cono sur, tratando de formular a nivel educativo estas nuevas geoperspectivas, pero tampoco tienen sustento técnico. Como te vuelvo a repetir, la única que tiene sustento científico es la orientada, ¿no? Desde el punto de vista astronómico, geográfico. Me encanta la simbología de que la verdad o la respuesta tal vez está más en algún lugar por el medio, ¿no? O sea, como que no es ni el norte encima del sur, ni el sur encima del norte. No es ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. No es así este mundo polarizado que estamos en guerra los unos contra los otros, sino que la respuesta tal vez está en un lugar en donde todos estamos incluidos. Y ese es el mensaje y son las enseñanzas de la sabiduría ancestral. Porque yo no podía haber llegado a estas conclusiones si yo no entendía primero, desde una lectura ancestral del paisaje y de la astronomía. Es ahí donde nace esta perspectiva natural, que inclusive se ha demostrado, muchos antropólogos, historiadores han demostrado que el predominio de muchas culturas ancestrales como las aztecas, mayas, incas, los omaguas y diferentes culturas a lo largo de América y otras también en otras partes del mundo tenían su geoperspectiva hacia el este como el punto cardinal predominante, porque lógicamente su dios para muchas de estas culturas era el sol. Entonces era su dirección predilecta, preferida y más importante. Yo hice un trabajo etnográfico con los secoyas sobre cómo de ellos desarrollaban su geoperspectiva y lógicamente era hacia el oriente, ¿no? Hacia la salida del sol de su principal deidad, que es el sol, y su lectura de las constelaciones tucanas allá en la Amazonía, de cómo veían desde las salidas de las estrellas, ¿no? Hacia el oriente siempre. Entonces, una anécdota, cuando iban los diferentes trabajadores, antropólogos, historiadores, inclusive hasta los que tenían las intenciones de entrar con petroleras hacia la Amazonía y les enseñaban las cartas topográficas a los indígenas. Ellos, bueno, los indígenas no sabían leer ni números ni letras, pero sí reconocían en las cartas topográficas los ríos, las formas de las selvas, y lo que hacían, cogían la carta topográfica y le orientaban, porque entendían desde esa perspectiva cómo iban los ríos y cómo circulaba toda la vida en su región. Entonces, claro, ellos no leían cómo estaban las letras, los títulos de la carta topográfica, pero le orientaban automáticamente al mapa porque esa es su lectura del cosmos, es la natural. Entonces, claro, yo formulé en un congreso que deberíamos de procurar que la cartografía para estas etnias debería de dibujársela, de diseñársela orientadas para tener un mejor dominio de su geografía, ¿no? Y evidentemente de su protección y salvaguarda del patrimonio natural que les rodea, ¿no?
Me gustaría que hablemos un poco del calendario agrícola, porque también creo que está bueno este tema para ir entendiendo como las bases de... Porque tal vez no todos estamos en el mismo entendimiento de lo que son los equinoccios, los solsticios, y creo que sería útil como una explicación de qué son los equinoccios, los solsticios y cómo se vincula eso al calendario agrícola. Sí, bueno, mucha gente que sigue las podcasts de la red van a decir, pero ¿qué tiene que ver todo esto con las semillas, con la agricultura, la agroecología? Bueno, en cortas palabras, no existiría la agricultura si no hubiera primero existido un entendimiento de la astronomía más elemental y más básica. Porque, ¿cómo sabía una persona en la antigüedad cuándo sembrar? La única manera era conformando un calendario para saber cuándo iban a entrar las lluvias más importantes del año, preparar los suelos para las semillas. Entonces, ¿cómo sé? Si yo, por ejemplo, siembro en julio, en agosto no voy a cosechar nada porque es la época seca. Tengo que saber que van a entrar las lluvias a partir del equinoccio de septiembre. Por eso nosotros decimos septiembre, octubre, siembra y cubre. Hasta los dichos populares, rurales, están en relación a estos cambios estacionales. Y claro, ahí preparaban las chacras porque sabían que iban a venir estas lluvias y se conocen como los cordonazos de San Francisco, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabían ellos cuándo iban a entrar estas lluvias? La única manera conformando un calendario. ¿Y cómo se conforman los calendarios? A partir de los solsticios, porque en los solsticios nosotros tenemos puntos fijos en el horizonte donde el sol para. Eso significa solsticio. El sol para en el norte en junio y regresa hacia el solsticio de diciembre en el sur, se queda unos días y vuelve a regresar hacia el norte en junio. Entonces en junio es el solsticio del norte. Cuando el sol estará en el norte, será verano en el norte, pero invierno en el sur. El sol va a iluminar más el hemisferio norte, el sur estará frío, es invierno para el sur. Y 6 meses después el sol para en el solsticio de diciembre, se queda unos días, iluminará más el hemisferio sur, será verano para el sur, pero será invierno para el norte en diciembre. Y en la mitad son los equinoccios, que se les conoce como otoño y primavera. Son los puntos de transición entre los climas extremos de los veranos y los inviernos, ¿no es cierto? En la región ecuatorial no existen estaciones. Nosotros tenemos solamente estaciones húmedas y secas. Pero para poder entender estos cambios estacionales y definirlos, era importante desarrollar el calendario agrícola. Entonces, a partir de los solsticios comenzaba un conteo. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, muchas culturas fueron desarrollando sus propios calendarios. Los más complejos que se conocen hasta ahora han sido los calendarios egipcios y sobre todo los mayas. La cuenta larga, por ejemplo, hasta el calendario galáctico de 25,000 años. Tenían conteos en relación al calendario de Venus, de la Luna, pero básicamente es del Sol. Pero para poder dividir un poco cómo eran estos entendimientos de los calendarios, hay que tratar de entender cómo primero fueron las culturas nómadas. Porque las culturas nómadas básicamente eran recolectoras y cazadoras, pescadoras. Entonces ellos tenían que salir en actividades más relacionadas con la luna. Salían de recolección, de cacería y pesca justamente cuando había luna llena porque se podía ver, se podía realizar actividades y la dinámica podía circular a lo largo de las noches de luna. Entonces, las noches sin luna, cuando estaba más oscuro, pues esta sociedad, estas familias estaban en sus madrigueras y claro, había más actividad sexual, justamente eso. Entonces ahí es como se vincula la menstruación, por ejemplo, de la mujer con la luna, porque su actividad más fértil tenía que estar acorde cuando había una actividad social más unida en sus madrigueras. Entonces la menstruación de la mujer, por ejemplo, por eso es menstruación, viene de mens, que es la luna. Igualmente los periodos de gestación de 9 meses, todo está relacionado con estos periodos y las estaciones también. Entonces, los nómadas se ajustaban más a los procesos lunares y por eso los calendarios más antiguos que existen son lunares que han sido fechados alrededor de 35,000 años antes del presente, ¿no? Y quién sabe hasta más antiguos en el centro de Europa, justamente porque esas culturas nómadas obedecían más a la luz de la luna. Eso era lo más importante. Pero cuando estas culturas nómadas comienzan a crecer,
comienzan a estancarse en diferentes sitios, ya no podían movilizarse tanto, entonces ahí comienza a haber un entendimiento, un conocimiento de la dinámica de diferentes vegetales y animales en diferentes sitios y observar cómo las semillas, los frutos se comportaban de acuerdo a las estaciones y comenzaban a ver el comportamiento de las semillas, su germinación, su crecimiento, florecimiento, fructificación y las cosechas, evidentemente. Entonces iban de acuerdo a todos estos cambios estacionales que iban siendo medidos día tras día, luna tras luna, y así se conformaron el conteo de los días, de las semanas, de los meses, de acuerdo a esta conformación calendárica y a las estaciones también. Entonces así es como nacen los calendarios más primitivos, los cuales fueron haciéndose más complejos cada vez, pero nunca se desapegó de una relación muy íntima con lo sagrado y lo espiritual para estos pueblos, porque justamente eran estos dioses los que reglamentaban de alguna manera el orden biológico, agrícola, de la dinámica de la fauna y la flora, y a su vez de la sociedad, pues evidentemente, del manejo inteligente ya del espacio y del tiempo. Entonces estos dioses siempre fueron los que predominaron y a lo largo del tiempo fueron suplantados con deidades humanizadas de estos elementos celestes como el sol y la luna, y diferentes personajes a lo largo de la historia lo que hicieron estos personajes fueron representar al sol y la luna, ¿no? Como la Virgen, como Jesús, como Ra para los egipcios, Inti para los incas, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera explicar en unos breves minutos cómo más o menos funciona el calendario agrícola andino para que las personas que están oyendo puedan entenderlo de una manera más clara, más pragmática. Más o menos a fines de agosto, cuando los suelos están desgastados, está totalmente seco, ya se han realizado todas las tareas de cosechas, comienzan a prepararse los suelos para la siembra. Entonces, en el equinoccio, que ya se sabe que va a venir, gracias al calendario, comienzan a hacerse las limpias de las chacras, con las chichas, con fuego, diferentes danzas, manifestaciones. Para los incas era el Coya Raimi, la fiesta de la mujer, de la reina, ¿no? Que era la preparación de la madre tierra para la siembra de la semilla. Entonces se le iba a sembrar, se iba a inocular, se iba a fertilizar la madre tierra. Se hacían las limpias en las casas, de las chacras. Era el momento de la Coya Raimi. Y también está vinculado con el calendario litúrgico, con muchas romerías y peregrinaciones de las vírgenes más importantes. Por ejemplo, en el Ecuador, la Virgen del Cisne, la Virgen del Quinche a lo largo de estos meses, que son octubre, noviembre. Son los momentos de siembra. Comienzan a pasar el tiempo, pues octubre, noviembre, diciembre, estas semillas comienzan a germinar. Estoy hablando de una manera más general porque no todas las plantas tienen una igual dinámica, otras son de ciclo corto, pero estoy tratando de describir de una manera general para que la gente pueda entender de mejor manera, ¿no? Entonces en diciembre viene el momento de la germinación, es el momento del nacimiento, cuando comienzan a aparecer las primeras plantitas de las semillas que fueron sembradas. Por eso se celebra también el Capac Raimi, la fiesta más importante de los incas, que es la transformación del niño al hombre, es un nacimiento. Inclusive le cambiaban de nombre a ese niño porque aparece el hijo del sol, es el nacimiento del hijo del sol. Ahí se llevaban a cabo las fiestas más importantes en el imperio incaico, ¿no? Y a su vez, posteriormente, que cuando viene la conquista, se da paso a la Navidad, la celebración de Navidad en estas fechas, desde el solsticio de diciembre, que también se le adjudica nacimiento de diferentes deidades como Zaratustra, Siddhartha, Dionisio, Apolo, Quetzalcóatl, ¿no? El mismo Inti. Entonces, estos personajes representan al sol, ¿no? Realmente son el mismo sol, ¿no? Entonces, el nacimiento de Jesús representa la Navidad. En Europa se celebraban con las quemas de los abedules, con cintas de colores. Ahí aparece el culto al árbol de Navidad, ¿no? Porque pedían al sol que en este año brille con más intensidad. Entonces ahí aparece todo este mito del árbol de Navidad y de Papá Noel, que era una persona que ayudó a unos indigentes. Algunos dicen que fue en Turquía, otros que eran para
los germanos, los nórdicos. Entonces también aparece el mito de Papá Noel alrededor de estas fechas, ¿no? Porque eran los momentos más fríos del año para el norte. Entonces ahí vienen estas celebraciones que también se las ha hecho costumbre en todo el mundo. Pero hay que entenderlas desde este contexto histórico, ¿no? Incluso en la Biblia, yo vi en algún lado que esto de que Jesús muere 3 días y vuelve a nacer son los 3 días que el sol se queda quieto. O sea que hay el solsticio en donde el sol llega a su punto, se queda 3 días y regresa, ¿no? Y son los 3 días muertos y después resucitado. Sí, justamente en dirección a la Cruz del Sur. Y hay algunas hipótesis que formulan que justamente eso representa la crucifixión de Cristo y su resurrección, ¿no? Porque son esos días que el sol está como muerto en la parte más baja del horizonte, el momento más frío del año para el norte, ¿no? Entonces es el invierno, ¿no? Y estaba relacionado justamente con la muerte y muchas celebraciones circulan alrededor de eso, ¿no? Pero hay mucha cuestión mitológica. Sin embargo, ya desde la lectura natural, pues es simplemente el solsticio, que es el invierno para el norte, solsticio de diciembre, y es el verano para el sur. Igualmente para otras culturas eran otro tipo de celebraciones, ¿no? Y así pasan los meses de enero, febrero, marzo, estas plantitas han crecido y comienzan a florecer, a fructificar. Ha llegado el momento de la fiesta de las flores y las frutas. Nosotros acá celebramos el Pauca Raimi, ¿no? La fiesta del florecimiento y de la fructificación. También los incas celebraban el Pacchapucuy porque es el momento de las lluvias, del agua, las lluvias más intensas. El Pacchapucuy es la fiesta del Poquio, de la vertiente. Es el momento de la fertilidad. Acá en el Ecuador se celebran muchas fiestas. Una de las más conocidas es la fiesta de Ambato, de las flores y las frutas, ¿no? Justamente en este momento de marzo, del equinoccio, el equinoccio de marzo 21. Entonces, posiblemente es una de las fechas más importantes porque es una fecha fija que dio paso a, por ejemplo, la Pascua. La Pascua en el calendario litúrgico se escoge del primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de marzo 21. Es decir, que se celebraba cualquier día X. El equinoccio es un acontecimiento fijo y momentáneo, y la primera luna llena que venía, y ese domingo siguiente era la Pascua. Pues así se seleccionaba. Por eso es una fecha movible, porque se ajustaba a la luna llena, pero a su vez todo eso se ajusta a una fecha fija que es el equinoccio. Entonces ahí viene y nos damos cuenta lo predominante y lo importante que es el acontecimiento astronómico del equinoccio. ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Por qué es el domingo después de la luna, después del equinoccio? Porque así conformaban estos los calendarios y las celebraciones. Entonces, por ejemplo, en el Vaticano ahí está la Torre di Venti, que es la Torre de los Vientos, es el observatorio antiguo, medieval del Vaticano. Ahí hay un hoyo en la pared de la Torre di Venti donde la luz entra en marzo 21 y ilumina una estrella de 8 puntas que está en el piso ese momento. Y en la bóveda de esta habitación está en el techo la estrella de 8 puntas, que es cada una de las puntas, los puntos cardinales los llamaban los vientos. Entonces eran la estrella de los vientos, ¿no? La rosa de los vientos. Por eso le llamaban la Torre di Venti. Entonces, cuando la luz iluminaba en este cubículo justo en el centro de la Torre di Venti, era el equinoccio. Y así calculaban cuándo venía la primera luna llena. Y ese domingo siguiente, domingo significa el día del Señor, el día del sol. Por eso en inglés es Sunday, el día del sol. Ese momento era la Pascua. Y 40 días antes, la Cuaresma, miércoles de ceniza, es carnaval. Entonces, si tú te fijas, todas estas fechas, carnaval, la Pascua, la Semana Santa, la Navidad, todas nacen a partir de un calendario agrícola, que es la base astronómica. Nosotros en el Ecuador, ¿con qué celebramos? Con nuestra marca gastronómica más importante de todas, que es el culto a la semilla, a los granos tiernos, que es la fanesca, que reúne todos estos frutos y granos frescos, que a su vez son las semillas, y se prepara pues un plato muy complejo con las curcubitáceas como es el zapallo, como el sambo. En México le dicen el chilacayote,
Hay diferentes nombres para que puedan ubicar cuál es este sambo, que es una curcubitácea, es como una sandía, pero que no es dulce, ¿no? Ah, ¿tienen sambo en otras partes? Yo pensaba que era solo de aquí. No, en México es un plato importantísimo. Se hacen diferentes preparaciones, hasta el sambo encofitado. Es como un dulce también para los niños, ¿no? Acá lo hacemos con el chaguarmishki, hacemos dulce de sambo, que es de la savia del agave, con la panela, que es del piloncillo, diferentes preparaciones, pero bueno. Y la fanesca de ahí tiene sus 12 granos, creo, alguna cosa así, ¿no? Sí, la iglesia siempre ha tratado de llevar a cabo un sincretismo por medio del palimpsesto. El palimpsesto es imponer una escritura sobre sobre la escritura conquistada, una arquitectura sobre la arquitectura conquistada. Y en este caso, una gastronomía con la gastronomía conquistada. Entonces trataban de darle una simbología, una suplantación de la importancia de estos granos con los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Pero no, pues estos platos son prehispánicos. Lo que más hablan dentro sobre aspectos gastronómicos en las crónicas tempranas, los cronistas de la colonia, es justamente sobre los diferentes estofados que los indígenas realizaban como los platos más comunes de esta región. Por eso la gastronomía en esta región del Ecuador, sobre todo los Andes, son las sopas, los caldos, los que predominan dentro de nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía está más enfocada más que nada en las sopas, en estofados, ¿no? Entonces tenemos decenas de diferentes preparaciones, el biche, la fanesca, el locro con las papas, ¿no? Bueno, es un tema muy largo también que muchos chefs gastrónomos aquí en el Ecuador siempre lo topan. La fanesca es un plato antiguo porque también se preparaba con diferentes especies de peces que eran importados desde la costa. Como no existía refrigeración, tenían que venir en salados, secos y salados, y con ese pescado hasta ahora, con el bacalao seco, se prepara la fanesca, ¿no? Porque era la única manera de preservar el pescado para traerlo acá a la sierra. Igual acá también habían diferentes preparaciones con los pescaditos, con la ictiofauna, diríamos la fauna acuática andina, que tenemos las preñadillas y las apangoras. Las preñadillas son como unos pequeños bagres o catfish, los barbudos andinos, que se los encuentra hasta 4.000 metros de altura en las vertientes de los Andes. O los cangrejos andinos también, hasta 4.000 metros de altura se han encontrado cangrejos en los Andes, que los decimos apangoras. Entonces, esto era parte de la gastronomía antigua también en estos platos. Me decía el Jorge Anhalser, no me acuerdo si salió en el episodio que le hice o fue fuera del micrófono, pero me decía que Imbabura, la provincia de Imbabura, se llama así por la imba, que la imba es la preñadilla. Exactamente. La provincia de Imbabura es por la imba, el lago Imbaya, los Imbayas, Imbacocha, y es de la laguna de los Imbas, que son las preñadillas. Que es lo que ahora se conoce como el lago San Pablo. Sí, lastimosamente está como que en peligro de extinción porque son pececitos muy delicados que requieren de aguas totalmente puras, ¿no? Entonces imagínate, acá nosotros tenemos fauna acuática, crustáceos y moluscos hasta los 4.000 metros de altura, ¿no? Y con esto se preparaban diferentes platos en la antigüedad. Mira cómo todo esto se vincula con el calendario gastronómico, con el calendario agrícola, el calendario litúrgico y evidentemente el aspecto astronómico. Abril, mayo, junio, estos frutos han madurado. ¿Y qué se prepara con los granos maduros? La chicha, los fermentos, ¿no? Ha llegado el momento de la fiesta del sol, el Inti Raymi, que a su vez en el calendario litúrgico se celebra como San Pedro, San Pablo, San Juan, San Antonio, el Corpus Christi como las más importantes. A lo largo de toda esta región, las fiestas más importantes del año, las más coloridas, más ruidosas, las más largas y las más bailadas son justamente estas fiestas del calendario litúrgico, que inclusive actualmente ya no le están llamando con los nombres de los santos, le están llamando las fiestas del sol, porque hay otras personas que también se oponen a que se lo llamen el Inti Raymi, porque era de los incas, pero nosotros también somos incas, ¿no? Entonces es una confluencia de muchos procesos históricos, contextos preincaicos, incaicos, coloniales, republicanos, hasta la fecha, ¿no? Pero a la final es eso, es la fiesta del sol. Se celebra con la chicha,
porque la chicha representa eso, justamente el momento de la cosecha. Actualmente, con el trabajo que hemos podido realizar con mi esposa, hemos vuelto a rescatar el aspecto idiosincrático, el enfoque que la gente comúnmente tenía de la savia de agave, que nosotros le decimos chaguarmixqui, y su fermento, que en México le conocen como pulque, nosotros acá le conocemos como guarango, que es el fermento de la chaguarmixqui, de la savia de agave. Y ahora se ha vuelto la bebida más importante en estas festividades de carácter ceremonial, ritual. Tanto así que antes sacaban a los santos en andas por las calles, acá de la parroquia de Cangagua, que es la parroquia más antigua del Ecuador, que es la región donde vivimos con mi familia, acá en Huachalá, en Cayambe, que queda justo en la línea ecuatorial, al norte de la ciudad de Quito. Y ahora las comunidades están sacando en andas a los agaves, ya no a los santos, ¿no? Y antes sacaban mucha cerveza en estas fiestas, pero ahora están sacando por litros de litros el guarango, que es el fermento del agave, ¿no? Y la chicha de maíz, bueno, eso siempre ha sido típico. La gente está rescatando ciertas tradiciones ancestrales porque parece que ya comienza a aparecer también un vínculo más profundo con la tierra, con los productos de la tierra, ¿no? De la madre tierra. Entonces, estamos viendo también una transformación interesante, muy alegre, muy colorida respecto a esto, ¿no? Entonces, eso representa el solsticio de junio para nosotros, el momento de la cosecha. A lo largo de julio, agosto se extienden las fiestas y llega septiembre nuevamente y vuelve nuevamente el ciclo del calendario agrícola. Todo esto no podría existir si no fuera a partir de la observación astronómica. La astronomía es lo que nos ha permitido a lo largo de la historia no solamente conformar los calendarios, sino que muchas culturas hayan desarrollado toda su mitología, su espiritualidad, sus connotaciones sagradas, su ordenamiento territorial en las regiones, porque diferentes puntos sagrados para ellos estaban relacionados con estos eventos astronómicos fijos, medibles, cuantificables, en relación a las salidas y caídas de los astros, sobre todo del Sol y la Luna, en relación a las montañas. Entonces, cuando ellos en los valles encontraban puntos de confluencia entre las salidas y caídas del sol y las montañas, las prominencias montañosas más importantes, por ejemplo, en esta región nosotros tenemos al Cayambe, el Pichincha, Mojanda, Rumiñahui, tenemos al Cotacachi, el Imbabura, el Cotopaxi, la Antizana, el Chimborazo, Cariguairazo. Bueno, no pararía posiblemente después de una hora de enumerar todos los apus que eran los dioses para los indígenas. Pues cuando ellos encontraban estos puntos de confluencia, eran justamente en esos sitios que consideraban sagrados y donde levantaban sus pequeños montículos que a lo largo de la historia de estas culturas fueron transformándose en montículos importantes, de formas cuadrangulares, que ahora nosotros los conocemos como pirámides truncas. Entonces, hay muchos de estos sitios arqueológicos importantes con decenas de estas pirámides en nuestra región de los Andes ecuatoriales que están relacionados justamente con esta lectura del paisaje celeste y terrestre, y donde confluían estos alineamientos y a partir de eso pues tenían una lectura del paisaje, a partir de eso manejaban su organización social, inclusive hasta la guerra, como ya hemos mencionado, los aspectos agroecológicos y evidentemente el ordenamiento territorial. Entonces sabían cómo estaban implantados diferentes de estos puntos y así tuvieron una dominación inteligente de la región y de la producción agrícola, ¿no? Entonces, la astronomía es la madre de las ciencias, siempre se ha sabido que ha sido la madre de las ciencias y es el punto de partida para que haya podido desarrollarse la evolución de la agricultura a lo largo de la historia de la humanidad. El momento que nosotros omitimos la astronomía estamos cometiendo un error porque la astronomía es lo que da pauta a los cambios estacionales, al aparecimiento de la lluvia y de las diferentes épocas que dan paso a la dinámica agrícola, ¿no? Todos los sitios arqueológicos, ceremoniales, sagrados, todos tienen su congruencia astronómica.
De los que se están investigando no solamente aquí en el Ecuador, sino en diferentes partes del mundo gracias a la aplicación de tecnología satelital, programas espaciales, sistemas de información geográfica, la conjugación de estas tres ramas de alta tecnología espacial, informática, está permitiendo a muchos investigadores en diferentes partes del mundo, en Europa, en América, en el Asia, a entender muchos enclaves y sitios arqueológicos importantísimos, y más bien ahora sería extraño y raro que cualquiera de estos sitios no tengan un vínculo astronómico. Si hablamos, por ejemplo, de Angkor Wat, si hablamos de las iglesias medievales en el periodo oscurantismo, también del renacentismo, de la ilustración, de la colonia en América, de las iglesias republicanas también, y muchas de estas construcciones, vamos a ver que hay un vínculo astronómico importantísimo, los cuales actualmente pueden ser calculados, medidos y comprobados con precisión matemática, y esa es la parte que a mí me apasiona, porque en este tipo de investigaciones con astronomía no puede darse paso a la especulación o al invento. Son datos matemáticos que tienen que ser totalmente precisos. Entonces, estos estudios nos están dando otro tipo de información que la antropología, la arqueología convencional nunca lo logró, justamente por haber descartado el aspecto básico de todas las culturas en su historia, que era la astronomía. Entonces, actualmente, más bien, gracias a estos avances tecnológicos, estamos gozando de otra lectura totalmente de estas evidencias arqueológicas tan importantes alrededor del mundo, ¿no? O sea, no se diga Machu Picchu, Chichén Itzá, Teotihuacán, Copán, acá en el Ecuador tenemos las pirámides de Cochasquín, Gapirca, pero sí parece que también existen otros nichos que están relacionados con cultos también al agua, puede ser al viento, a otro tipo de ritos, pero los más importantes alrededor del mundo se están comprobando que son netamente, básicamente astronómicos. Hablando de sitios arqueológicos importantes, ¿nos puedes contar un poco de Catequilla? Bueno, Catequilla justamente es el punto de partida de mi propuesta y prácticamente de mi vida en esto, porque cuando yo era muchacho, muchas piezas arqueológicas que existían en una propiedad de mi abuelo allá en La Concordia, en el centro de la costa, en un pueblo más bien dicho que se llama La Independencia, habían unas tolas que son montículos de tierra de origen antrópico de las culturas preincaicas, pues siempre desde niño me llamaban la atención tanto los artefactos arqueológicos que se habían encontrado en estos sitios, así como los montículos, y nadie me podía dar una explicación congruente, lógica, racional sobre estos vestigios. Y cuando yo tenía alrededor de unos 14, 15 años, ya comencé por mi cuenta a tratar de identificar estas evidencias y me di cuenta que estábamos hablando de la cultura chorrera, posteriormente la cultura jamacuaque de la costa. Entonces yo desde muy temprana edad ya comencé a identificar por mí mismo con diferentes textos, libros de diferentes historiadores y antropólogos. Entonces comencé a entender este contexto arqueológico de estas regiones del Ecuador, y eso fue mi primer vínculo con la arqueología, ¿no? No estudié arqueología porque no tenía todavía esa intención seria. Más me atraía la astronomía antigua. Entonces comencé a cuestionarme sobre las posibles relaciones que tenían estos sitios con los aspectos astronómicos. Gocé de muchas enseñanzas de dos maestros que me ayudaron a entender esto de una manera más clara. Que en paz descanse Aurelio Iturralde Enríquez, que fue un gran topógrafo del siglo pasado que ayudó a muchos proyectos arqueológicos, sobre todo de la costa de la Escuela Politécnica del Litoral, y de un arqueólogo que también influyó muchísimo en mí, que hizo estudios sobre la cosmología Valdivia, que se llama James Sadler. Estas dos personas realmente influyeron en mí, en el tipo de textos y la calidad de textos con las cuales yo debía de tratar de entender, leer, y eso me llevó poco a poco a entender la importancia de las prominencias montañosas de los Andes. Entonces comencé a cuestionarme cómo puede ser posible que en esta región no se haya desarrollado un vínculo con la astronomía, mientras en otras regiones en América
como es en la península de Yucatán, en los Andes centrales, en todo lo que es el Valle del Urubamba en Perú, en el Valle del Colca, cómo estas culturas desarrollaron tantos profundos conocimientos astronómicos. ¿Cómo puede ser posible que en posiblemente la mejor región del mundo para observaciones astronómicas, que son los Andes ecuatoriales, cómo puede ser posible que no se haya desarrollado una conciencia astronómica? Entonces comencé a explorar esta región. Yo practiqué siempre el andinismo, ha sido posiblemente uno de mis deportes, mis prácticas más importantes. He podido subir prácticamente a todas las montañas del Ecuador, de esta región. Y el andinismo, a partir de yo tenía unos 5 años, comencé a practicarlo, pero parece que fue sobre todo el parapentismo, que lo practiqué alrededor de 10 años, que me llevó a tener otra perspectiva del paisaje desde el aire, ¿no? A 4.000, 5.000 metros de altura, volando en todas estas regiones de los Andes ecuatoriales, desde el Pichincha, por ejemplo, que era mi sitio preferido. Ya usaba instrumentación para poder tener vuelos navegables, entonces usaba altivarios y GPS, y estamos hablando de los años 95, 94, y fue posiblemente uno de los primeros GPS de navegación que existían aquí en el país. Y todos estos factores confluyeron para que yo comience a subir, a visitar otros sitios arqueológicos que mi padre me había llevado desde niño. Entonces yo les conocía muy bien a muchos sitios arqueológicos como Cochasquí, como Rumicucho, por ejemplo. Comencé a subir a muchos de estos sitios y comencé a entender todo este transecto de la línea ecuatorial y todas estas montañas, y un día pues dije, había un monte que me llamó la atención y dije, no, pues ese monte está justo en el paralelo cero, tengo que subir. Y el momento que subí, con el GPS, lógicamente, me encontré que en su cima estaba un semicírculo arqueológico y la lectura del GPS me dio 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y para mí fue un momento de máxima e intensa emoción, porque, claro, vinieron muchas cosas a mi mente, si es que esto era casual o una coincidencia, ¿no? Y claro, ese mismo momento comencé a medir los otros sitios arqueológicos y vi una relación astronómica con los solsticios tan exacta que eso ya comenzó a derivar en otras cosas. Eso fue el 26 de junio de 1997. Cuando llegué a Catequilla y pude comprobar que el sitio estaba exactamente en la línea ecuatorial. Primero me di cuenta que era el único monte, que es un domo fracturado, un domo geológico fracturado, de alrededor de unos 1.200 metros desde su base. La altura desde el nivel del mar está a 2.600. Y ese momento me di cuenta que era el único domo, el único monte entre los Andes ecuatoriales que está exactamente en la línea ecuatorial, convirtiéndose en el mejor sitio del mundo para observaciones astronómicas del horizonte. Por 2 factores. Primero, porque solo y únicamente en la línea ecuatorial tú puedes ver el cielo tanto del norte como del sur. Si tú te vas, por ejemplo, para Bogotá, o más para el norte, para San José de Costa Rica, o más para el norte, para la Ciudad de México, tú vas a ir perdiendo la posibilidad de ver algunas estrellas del sur, porque ya te vas hacia el norte. Entonces vas a ver más las estrellas y constelaciones del norte, pero ya no vas a ver muchas estrellas del sur. Si ya te vas a Canadá, ya no vas a ver en lo absoluto, por ejemplo, la Cruz del Sur. En cambio, si te vas para el sur, ya no vas a poder ver algunas estrellas del norte, como la estrella polar. Si tú te vas, por ejemplo, a las ciudades del sur del Ecuador, como Riobamba y Cuenca, no vas a verle en lo absoluto a la estrella polar de la Osa Menor. Desde aquí sí se ve la estrella polar. Sí, solamente en la línea ecuatorial tú puedes ver absolutamente todas las estrellas, el 100%. Para poder ver la estrella polar tú tienes que estar en la línea ecuatorial en un punto que esté más alto del horizonte, porque si está una montaña lógicamente te va a tapar. Tiene que estar sobre el horizonte para que puedas ver la estrella polar. Pero como la estrella polar ni siquiera está en el polo norte celeste, está a 1.5 grados desviado, solamente vas a poderle ver alrededor de 4 o 5 meses al año desde la línea ecuatorial, ¿no? Los otros meses va a estar oculto bajo el horizonte. Pero lo que yo quisiera que entiendan las personas que nos están oyendo es que solo y únicamente en la línea ecuatorial tú puedes ver el 100% de las estrellas, de toda la bóveda celeste. Entonces es una ventaja. Y la otra es que este es el único monte entre los Andes ecuatoriales
que tienes 360 grados de visibilidad. Desde este punto arqueológico tú puedes ver los sitios arqueológicos más importantes de toda la región directamente, sin ayuda de instrumentos ópticos, y los puedes medir con los solsticios perfectamente. Puedes ver alrededor de 25 poblaciones diferentes directamente desde este monte. Entonces eso le hace el mejor observatorio del mundo. ¿Y cuál es la incidencia de los Andes ecuatoriales en esto? ¿Por qué siempre los menciono? Y si tú me permites, voy a contarles brevemente la historia de las misiones geodésicas francesas. En el siglo XVII se refuerza una discusión sobre la forma de la Tierra, porque la familia Cassini de Francia sostenía que la Tierra era achatada en el Ecuador y alargada en los polos, de acuerdo a sus mediciones. Pero en relación a la teoría de Isaac Newton y de Inglaterra y Huygens de Holanda, por las mediciones de un péndulo en Cayena, en las Guyanas, se dieron cuenta que el péndulo oscilaba mucho menos que en el norte, que en Holanda o en Inglaterra, porque había menos atracción gravitatoria, o sea, menos gravedad, ¿no? Le ayudó a Isaac Newton a formular que la Tierra era achatada en los polos y alargada en el Ecuador. Entonces viene esta discusión entre la escuela escolástica francesa y la escuela teórica inglesa sobre la forma de la Tierra. Y llegó a un punto tan candente esta discusión que en Francia formula la posibilidad de mandar 2 expediciones para la comprobación definitiva de la forma de la Tierra. ¿Por qué era importante solucionar esto? Porque estaba en juego la discusión de la dimensión de sus reinos y también por la competencia marítima que existía entre estos 2 reinos, y la competencia marítima, la competencia comercial en el dominio de los océanos Atlánticos y Pacíficos. Eso llevó pues a que en Francia se formule la posibilidad de mandar 2 expediciones, una hacia Laponia, hacia el norte en Finlandia, y otra hacia una región ecuatorial para poder medir un grado del meridiano. Pues el meridiano va del norte a sur, entonces medir un grado que más o menos son 111 kilómetros y compararlo con el otro en Laponia y así comprobar, ver cuál era más largo y así comprobar cuál mismo era la forma de la Tierra. Entonces enviaron esta expedición a Finlandia y la otra expedición la enviaron hacia esta región. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no la enviaron a Gabón, en el África, que era más cerca, más barato, más rápido? En Gabón, sabiendo que Gabón era una colonia francesa inclusive en la línea ecuatorial en el África. No la enviaron allá por la selva. En la selva simplemente era imposible hacer triangulaciones, mediciones geodésicas. Ellos necesitaban de prominencias montañosas y desde el siglo XVI ya existió información sobre la geografía de los Andes por diferentes cronistas de la colonia que describían y relataban la forma de las montañas, su conformación a lo largo del meridiano, porque van de norte a sur, y los valles interandinos como el Valle de Quito. Los académicos franceses ya sabían perfectamente sobre las condiciones geográficas de esta región y por esa razón vienen a los Andes ecuatoriales, porque las montañas les permitían tener puntos fijos de observación astronómica para sus mediciones y a su vez realizar las triangulaciones geodésicas trigonométricas a lo largo del callejón interandino de la región de Imbabura al norte de Quito hacia las provincias australes de la Azuay, donde se encuentra Cuenca, y medir un grado del meridiano. Por esa razón vienen acá. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que quiero explicar? Que la importancia de los Andes difiere a otras regiones, por ejemplo, en la Amazonía, que es pura selva, o en Indonesia, que es selva, en las islas de Sumatra o Borneo. En el África, Gabón, el Congo, ¿no? Hay 2 montañas en Kenia, que es el Monte Kenia, pero está 56 kilómetros al sur de la línea ecuatorial, o el Kilimanjaro, que está 17 kilómetros al sur de la línea ecuatorial. En cambio, los Andes ecuatoriales son 2 cadenas montañosas que van de norte a sur, los Andes orientales hacia la Amazonía y los Andes occidentales hacia la costa. Y en el medio está el callejón interandino. Entonces, esta región geográfica le hace única en el mundo. Por eso esta región se convirtió en un objetivo sagrado para los incas, porque llegar a los Andes ecuatoriales era llegar al sitio preferido de su dios, el sol.
Eso no lo digo yo, eso lo dicen las crónicas, como Garcilaso de la Vega en 1609 que escribe los comentarios reales de los incas, y él describe cómo los incas fueron midiendo con las sombras hacia la línea ecuatorial y por eso rendían culto más a las columnas quiteñas que las columnas cusqueñas, porque a mediodía de los equinoccios las columnas no proyectaban sombra alguna. Entonces él nos describe no solamente la importancia geográfica de esta región, sino la astronomía prehispánica, la astronomía incaica, y ahí podemos entender la importancia de la región. Y entonces Catequilla, tú descubres el sitio arqueológico de Catequilla y tú desarrollas la investigación arqueológica ahí. Sí, bueno, yo encontré para mí ese sitio porque después leí un texto de Luciano Andrade Marín que él menciona, él nunca hizo la comprobación, pero él sí menciona en uno de sus textos que el monte Catequilla está cruzado por la línea ecuatorial. Yo creo que es el pionero de la arqueoastronomía en el Ecuador. Sí hay una mención y siempre hay que citarla, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue comprobarlo ya con GPS, y a partir de ese momento en mi persona vinieron muchísimas inquietudes que ya no pude despegarme. Yo como comentaba hace un rato, me formé como un ingeniero comercial. Llegó un momento que renuncié totalmente a eso para dedicarme a investigar, y fueron años, alrededor de 15 años, que profundicé en la investigación, la exploración de estos sitios, levantamientos topográficos, recopilación de diferentes cartografías históricas, ¿no? Mapas antiguos, leer a toditos los cronistas, historiadores, arqueólogos, antropólogos que han desarrollado estudios en esta región, lecturas que han valido la pena, otras que no, investigaciones incoherentes, incongruentes, que de alguna manera también había que desmontarlas, como estos mitos de que todos los pucaraes son incas y fueron fortalezas militares y que no tienen nada al respecto. Entonces, ¿qué es un pucará? Los pucarás son los templos de altura que existen en muchas cimas de muchas montañas a lo largo de los Andes, que muchos arqueólogos, antropólogos, historiadores lo han descrito como fortalezas incas, pero las evidencias más bien y ahora nos han demostrado que son pre-incas y no fueron fortalezas, sino templos de altura, observatorios, ¿no? Donde se encuentran ushnos, que son altares que construían los antiguos desde culturas pre-incaicas, desde hace miles de años, para el culto a los astros, al sol, a la luna. Uno de estos más conocidos es el sitio arqueológico de Chanquillo, en el Valle de Casma, en el norte de Lima, en Perú, que siempre fue tomado como el modelo para describir a las fortalezas incaicas. Pero, por ejemplo, esto comenzó a desmontarse cuando se comprobó que el sitio tiene alrededor de 4.000 años, ¿no? O sea, miles de años antes de los incas. Y también por parte de dos colegas que comprobaron que el sitio fue un observatorio astronómico y ahorita ya es un patrimonio cultural de la UNESCO inclusive. Entonces ya fueron muchos de estos sitios que comenzaron a presentar evidencias y se comenzó a desmontar todo este mito de las fortalezas incas, y ahora pues los estamos entendiendo como los templos de altura, como observatorios que fueron construidos por las culturas preincaicas, ¿no? Para el culto al sol, a los astros, a las montañas, ¿no? Hay muchos en Imbabura, en la región norte de Pichincha, de aquí de los Andes ecuatoriales, y justamente estamos en este momento en la región de Huachalá, donde existe el complejo arqueológico más grande y más importante en respecto a los pucarás. Es el complejo arqueológico de Pambamarca, que fueron parte de la hacienda Huachalá antiguamente, que comprende de 18 de estos pucarás monumentales. El más grande de todos es el Quitoloma, que comprende 44 hectáreas. Es enorme, enorme. Está también el de Pambamarca, que es el más alto. Son sitios realmente grandes, monumentales. Hay un sitio que tiene una pared de 11 metros de altura, ¿no? Por lo general son paredes de 5 o 6 metros de altura, que casi nadie los conoce. Por ejemplo, posiblemente el 99% de los quiteños ni siquiera tiene idea de que estos sitios existen, a pesar de que están en línea de vista directa desde la ciudad de Quito. ¿En serio? Claro, tú te paras, ponte en el centro histórico de Quito, tú le puedes ver directamente al sitio arqueológico de Pambamarca, de Jambimache e inclusive de Quitoloma, ¿no?
Si tuvieras un telescopio, un largavistas, podrías ver la forma inclusive de estos pucaraes desde el centro histórico de Quito. No se diga desde el Panecillo o de otros sitios, más fácil, ¿no? ¿Y cómo es que siendo el sitio más importante no se conoce? ¿Está siendo investigado o qué onda? Sí, está siendo investigado por un proyecto, posiblemente el proyecto arqueológico más grande que se ha hecho aquí en el Ecuador, que es el proyecto arqueológico de Pambamarca, liderado por 3 amigos, Samuel Connell, Chad Gifford y Ana González. Cada uno son de las universidades de Hawái, de California y de Nueva York. Y en este sitio han investigado alrededor de unos 150 arqueólogos, por ejemplo, en el proyecto de ellos. Pero no llega la arqueología a las noticias. No, para nada. Ni mucho el turismo tampoco. El fútbol nos gana. El fútbol, los reality shows y... lastimosamente la gente todavía ve con mucha apatía este tipo de información, lastimosamente. Pero hay muchas personas que también se ven muy interesadas, ¿no? Sin embargo, hay muchos factores que han hecho que la comunidad, sobre todo la ciudadanía de Quito en este caso, no hayan puesto atención. Primero porque estos sitios han sido muy mal descritos, con muchas incoherencias y congruencias, como lo decía hace un rato. Los han mal denominado fortalezas incas. Como les repito, nunca fueron ni fortalezas ni incas. Entonces, cuando la gente oye a lo inca, hace unas pocas décadas atrás, se oía al enemigo, porque eran de los peruanos, sin darse cuenta que también nosotros tenemos sangre inca, ¿no? Por eso, en los años 50 y 60, algunos de estos sitios fueron usados como sitios de prácticas militares por parte de las fuerzas militares del Ecuador. Fuerzas Armadas, por ejemplo, el sitio arqueológico de Rumicucho fue bombardeado por los militares en 1950, 1960. E inclusive salían las noticias que el Ecuador estaba preparado para defenderse del enemigo. Entonces fue una pésima, incoherente, incongruente interpretación por parte de los arqueólogos del siglo pasado en relación a estos sitios, ¿no? Fueron sitios pre-incas que teníamos que cuidarlos como nuestro tesoro cultural más importante en historia y que los deberíamos de cuidar ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque son el resguardo de mucha información del uso inteligente de los recursos naturales de nuestra región para el presente y el futuro. Y esa es la parte que a mí me interesa. No me interesa esa lectura mítica, llena de leyendas, héroes falsos de la historia. Necesitamos una lectura más pragmática de la historia, de todos estos contextos. En muchos de estos sitios arqueológicos se pueden hacer rescates de mucha información sobre el uso de la fauna, de la flora antiguamente por medio, por ejemplo, de microanálisis. El análisis de fitolitos, que son microfósiles de los vegetales. Cada vegetal tiene como su identidad, su huella digital. Entonces, en los análisis de fitolitos, de estos microfósiles, tú les vas comenzando a hacer conteos estadísticos y así te das cuenta cuáles son los vegetales más usados a lo largo de la historia en estos sitios arqueológicos. Ese tipo de información nos puede llevar en el futuro a hacer el rescate de quebradas, de nichos selváticos, de bosques, con las mismas especies, con las mismas densidades, prácticas agrícolas más ideales, con el rescate de estos vegetales que fueron usados ancestralmente, el estudio de las tecnologías agrícolas. Entonces, esa es la información que nos interesa de la historia para el presente y para el futuro. Claro, una lectura más basada en cómo nos relacionamos con la naturaleza históricamente que cómo engrandecemos la patria o qué sé yo, ¿no? Sí, o los héroes, ¿no? Que es importante tener ese registro histórico, pero más importante ahora, en estas realidades dramáticas a nivel ecológico que estamos viviendo, experimentando, tenemos que ver las maneras más eficientes de cómo salvaguardar nuestro entorno ecológico. Un último tema que creo que es importante topar es esto de la mitad del mundo, de cómo el destino te escogió para investigar la mitad del mundo, que tu abuelo ya tenía una empresa que se llama Equinoxial y que tú hiciste todo esto de Catequilla y luego te casas coincidencialmente con una persona de la mitad del mundo. O sea, y vienes a vivir a otra parte de la mitad del mundo, acá a Cayambe. Y aquí te pusiste tu reloj solar y tu proyecto de Quitsato. Es como que
todo se alinea para que estés vinculado a la mitad del mundo, ¿no? Y fuertemente, sí, fue así, ¿no? Como te comentaba, desde niño, mi vida relacionada con la línea ecuatorial en la Independencia, en el centro de la costa, en Pomasquín, al norte de Quito, en relación a la línea ecuatorial. Y eso llevó a que mi esposa se interese en las investigaciones que yo estaba haciendo, porque hay dos catequillas. El que yo investigaba en San Antonio de Pichincha y otro más en la parte oriental de los Andes, que es de Catequilla de Huachalá. Y tanto así, allá la gente aquí en Huachalá le decía Catequilla a ella, porque ella subía a la montaña Catequilla acá de Huachalá. Y una vez creo que leyó alguna revista de algún reportaje que me hicieron y dijo, ¿qué está haciendo este señor con mi Catequilla? ¿No? Pero era el otro Catequilla y ella estaba estudiando en Canterbury, en la Universidad de Kent. Y pues una noche decide escribirme. Ella estaba estudiando en el Meridiano Cero, allá en Inglaterra. Y yo estaba estudiando acá la Latitud Cero, en cambio, ¿no? Entonces, que existió un pocotón de cosas bien raras e interesantes. Y claro, ya me enteré que pues ella vivía acá en la Hacienda Huachalá, que fue siempre la hacienda de la mitad del mundo acá en los Andes Orientales, donde fue el primer sitio donde las misiones geodésicas hicieron sus investigaciones y fue el único sitio donde ubicaron la línea ecuatorial. Entonces, cuando ella regresa al Ecuador, pues ya nos conocimos, le invité a una conferencia, ella me invitó acá a la Hacienda Huachalá y encontramos que había un vínculo tan impresionante, tan coincidencial y terminamos casándonos y actualmente yo vivo acá y sigo trabajando en eso. Eso nos llevó con mi esposa a hacer el reloj solar Quitzato y es el único monumento que está justo en la línea ecuatorial. Existen 37 monumentos de la mitad del mundo. El más grande de todos está en Brasil, en Belém, en la desembocadura del río Amazonas. Y aquí en el Ecuador también hay algunos. Pero el único monumento que está justo en la línea ecuatorial es el reloj solar ecuatorial que nosotros construimos porque ya usamos tecnología satelital. Y es un reloj solar donde la gente va a entender cómo funcionan las horas en base al sol, a las sombras, a la luz, el calendario, los solsticios, los equinoccios, con guías de la comunidad que han sido preparados por nosotros, que atienden permanentemente a todos los días del año. El monumento de la mitad del mundo al norte de Quito tiene un desfase gigante, ¿no? Desfase en diferentes enfoques. Para comenzar, es un monumento que nunca fue concebido como la mitad del mundo, sino un monumento conmemorativo para celebrar los 200 años de la visita a las misiones geodésicas francesas. Ese fue el simple objetivo de haber construido este monumento. Ni siquiera intentaron famoso. Que sea la mitad del mundo. No, nunca intentó. Fue Luis Tufiño que tomó la medición de las misiones geodésicas francesas para la ubicación de ese sitio, simplemente porque estaba más cerca de Quito. Pero el único sitio, irónicamente, donde las misiones geodésicas ubicaron la línea ecuatorial fue justamente aquí en el sector de Huachalá. Fue el único sitio. En Cayambe. Sí, en Cayambe. Entonces, más bien acá es el sitio histórico. No hay referencias que ellos hayan estado en San Antonio de Pichincha, donde está el monumento famoso, que lastimosamente está a 300 metros al sur de la línea ecuatorial. Se ha convertido más bien en una expresión de esa actitud errónea que representa la mentira, la falsedad, la corrupción, y eso nos tiene que ayudar a autollamarnos a una reflexión de que debemos de madurar como sociedad y no solamente presentar nuestra identidad con orgullo, con respeto, sino también reconocer que los estudiantes, turistas de todas partes del mundo merecen honestidad. Y las ruinas o el monumento, no sé si es inca o es pre-inca, que está cerca es Rumicucho, ¿no es cierto? Que está cerca de la mitad del mundo. El sitio arqueológico que está abajo de Catequilla se llama Rumicucho. Rumicucho es una copia que es como una maqueta grande de un monte que está al frente que se llama La Providencia, porque en el solsticio de junio ahí hay un círculo de piedra. Tú te paras en ese círculo de piedra, vas a ver que la caída del sol se acontece en dos montañas, que son los montes La Marca. Y esa imagen está en la fachada de la iglesia de Rumicucho. Y esa misma imagen constituye el primer escudo del Ecuador. Los montes La Marca y el sol. Ahora el escudo del Ecuador está representado por el Chimborazo. Pero antiguamente eran los montes La Marca y el sol. ¿Desde dónde? Desde este círculo de piedra que está en el sitio arqueológico de Rumicucho. Solo y únicamente desde ahí tú vas a ver cómo el sol se acuesta entre estas dos montañas, el solsticio de junio 21. Ellos querían emular por medio de las sombras las mismas formas de las montañas. O sea, ahí está implícito el culto a los apus, a las montañas, ¿no? A los dioses de las montañas, y evidentemente el sol
que rige, que regula todo este acontecimiento. Imagínate estar ahí en este círculo de piedras, justo en la caída del sol, 10 metros a tu izquierda está en sombra, 10 metros a tu derecha hay sombra de las montañas y tú eres el único elemento iluminado por el sol en todo el valle. Eso acontece justamente en ese punto. Entonces, claro, para cualquier persona es algo impresionante, ¿no? Y para los indígenas era un culto a su Dios, evidentemente. Debe ser bien difícil para ti escoger a dónde ir cada solsticio y cada equinoccio, ¿no? Bueno, sabes que te cuento que siempre lo he programado muy coordinadamente, porque yo no puedo desperdiciar esos momentos. Yo tengo que hacer los registros que necesito. Por ejemplo, en el Centro Histórico de Quito yo pude, paulatinamente, llegué a desarrollar modelos predictivos que ahora me permiten decir, tal cosa va a pasar en determinado sitio, tal fecha. Y ha sido tan interesante que, por ejemplo, yo no he podido asistir a ese momento y he pedido a otra persona que vaya a registrar el evento lumínico y lo han hecho. Y han estado tan agradecidos porque después de cientos de años son la primera persona que vuelve a ver otra vez el evento lumínico como lo hicieron los indígenas. Entonces, cada vez que yo me iba, ponte al centro histórico a documentar estos efectos lumínicos, era muy complicado porque cuando ya estabas en plena filmación, de repente aparecía una nube que tapaba todo. Y tenía que volver al próximo año. Al próximo año hay un caso, una pirámide que hice 7 años del intento y lo logré por fin al 8º año lograr filmar. Sí, entonces no ha sido fácil. El último solsticio estuve en la isla de La Plata, que es uno de mis últimos trabajos. Es la única isla prácticamente que está en el occidente de nuestra costa, en el Ecuador. Galápagos están 1000 kilómetros de distancia, pero esta está apenas a 45 kilómetros de la costa. Es una isla de medianas proporciones que está alineada con el Cerro Sagrado de Jaboncillo en la costa. Y ahí encontraron un ídolo en la colonia y ese ídolo fue trasladado a la ciudad de Quito y ahora es la Virgen de la Merced. Cuando tú vas a la iglesia de la Merced, que es posiblemente una de las 4 iglesias más importantes del centro histórico de Quito, ahí en el centro del altar está la Virgen de la Merced y es un ídolo manteño de hace miles de años, el cual fue venerado. Pero los españoles le pusieron un rostro de yeso, pero todo el ídolo es manteño. Sí. Y todos los años le sacan en carreta de caballo porque como es tan pesado no le pueden sacar en andas. Ese es el trabajo en curso actualmente. Qué chévere. ¿Le puedes decir a la audiencia dónde te puede encontrar, dónde te puede seguir para enterarse más de tu trabajo? Sí, bueno, yo invito a todos a visitar, si se encuentran aquí en el Ecuador, al reloj solar Quitsato, que está aquí en el sector de Huachalá, a 10 minutos antes de la ciudad de Cayambe. Si pueden visitar el website es www.quitsato.org. Quitsa significa mitad y tomundo, mitad del mundo, en la lengua safiki, que es una lengua antigua de la etnia sáchila de la costa ecuatoriana, que es la más cercana a Quito. Es una lengua preincaica que posiblemente predominó en toda esta región de los Andes occidentales y sus estribaciones. ¿Y por eso crees que Quito se llama Quito? Hasta ahorita es la fuente más clara del posible significado de la ciudad de Quito. Quit posiblemente significa mitad y tomundo, ¿no? Solamente lo podemos formular hipotéticamente porque no tenemos registros que puedan ayudarnos a cotejar, a contrastar y a comprobar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hacia el norte de Quito hay donde se ha comprobado que se hablaba esta lengua antigua en San José de Minas, antiguamente se llamaba Quitsaya. Y también se ha comprobado que hacia Sicchos, hacia la parte sur, en Zumbagua, también se hablaba esta lengua. Entonces Quito no podía haber sido aislado, ¿no? Más bien Quito posiblemente fue el centro generador de toda esta cultura ancestral. Y como anuncié, se nos acabó el tiempo antes de que se acaben los temas. Pero bueno, te quiero agradecer, me parece que el aporte que tú has hecho en todo este tema de la arqueoastronomía y de todas tus investigaciones enriquecen un montón nuestra cultura, así que gracias. Muchas gracias, Felipe, y siempre predispuesto a compartir mi trabajo con todos los seres queridos, ¿no? Un abrazo grande. Y también en las notas del episodio hemos de poner links para que puedan ver también cosas tal vez más gráficas. Sí, a las órdenes. Muchas gracias. Gracias también. Chao, chao.